Entonces vamos a dar inicio a esta web conferencia de la unidad 3 que corresponde a todo lo que tiene que ver con análisis de circuitos para configuración RLC, o circuitos resistivos, inductivos y capacitivos. Entonces vamos a iniciar presentando el contenido de esta web conferencia, en la cual vamos a desarrollar todo lo correspondiente al concepto de fuentes de voltaje en corriente alterna, conversión de fuentes en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, voltaje pico, pico a pico y voltaje RMS o raíz medio square o raíz media cuadrática. El concepto de impedancia en corriente alterna y los conceptos de reactancia capacitiva e inductiva. Entonces damos desarrollo a la presente agenda. Les voy a pedir el favor que prestemos atención a esta exposición y una vez terminada la misma abrimos un set de preguntas. Entonces, básicamente vamos a mirar la forma estándar de una señal variante en el tiempo. Aquí tenemos una señal en donde tenemos el valor de el voltaje o la tensión en función del tiempo, que equivale a un valor E sub m, que corresponde a la amplitud de la señal, y esta amplitud de la señal mirada como, o mejor, definida en el eje de las X. Si trabajamos en el plano cartesiano, tendremos que siempre la amplitud la vamos a referenciar en el eje de la Y, perdón, de la Y, corrijo. La amplitud de la señal siempre la vamos a expresar en el eje de la Y. Y vamos a tener una función seno que está dividida en dos partes. Una parte que corresponde a la velocidad angular, es decir, al desarrollo de la onda, bien sea una onda senoidal o una onda cosenoidal, alrededor de un círculo trigonométrico, y está determinada por una velocidad angular en función del tiempo y el ángulo en el que se desarrolla ese vector, llamémoslo así, ese vector que se desplaza alrededor del círculo trigonométrico, y con ese fasor está estableciendo un ángulo de fase que lo vamos a denominar teta. Entonces, para que tengamos, esa es la expresión o la forma estándar de una señal variante en el tiempo. También tenemos, derivado del anterior concepto, que es el concepto general, la ecuación de tensión y la ecuación de corriente. Entonces, para el caso de la corriente va a estar representada por un valor I sub m, que es como lo definíamos en la diapositiva anterior, viene a ser la amplitud de la señal, I sub m, seno de Wt, que es en este caso sería la velocidad angular, más el ángulo de teta que están formando. Tanto para la corriente como para el voltaje vamos a tener expresiones similares. Lo que cambia es la amplitud. Para el caso de corriente va a ser un valor de amplitud en corriente dada en amperios, y para el valor de voltaje va a ser un valor P sub m dada en voltios. Entendiendo que esta corriente y que este voltaje pueden también ser dados en múltiplos o submúltiplos. Para determinar o para originar una señal de tensión o una señal de corriente en señales de corriente alterna correspondientes a su forma de característica, se dice que esta fuente de voltaje está dada por P, que sería el valor del voltaje, igual a un valor de amplitud PM,
por el seno del ángulo que están formando de acuerdo al desplazamiento del fasor, que sería en este caso W en la unidad del tiempo, más el ángulo que forma ese fasor con referencia al eje sobre el cual se está desplazando. En este caso, el eje sobre el cual se está desplazando es el eje X con origen en el punto 0. En esta representación, pues como ustedes lo notan, se encuentra en función del dominio del tiempo. Más adelante vamos a ver gráficamente cómo es el desarrollo de la misma función, pero es importante que ustedes vayan entendiendo o vayan apropiando estos conceptos: fasor, amplitud, ángulo de fase, dominio en el tiempo, y más adelante vamos a ver que también la podemos desarrollar en función de la frecuencia o el dominio de la frecuencia. Entonces vamos a mirar para este desarrollo del concepto cómo es el comportamiento de la resistencia en función de el desarrollo de fasores. Entonces aquí vamos a tener que hay un voltaje V sub R, que es este que vemos acá. V sub R, perdón, voy a volver un minutico que el voltaje, y el azul es la corriente. Entonces observemos que esta resistencia está sometida a un valor de voltaje y a un valor de corriente. Y para el caso de este elemento resistivo, tanto el voltaje como la corriente se dice que están en fase, o que se desarrolla su onda en función del tiempo. Decíamos que este es W y que este es tanto el valor de amplitud de corriente como el valor de amplitud de voltaje. Y para este caso podemos aplicar directamente la ley de Ohm, porque se dice que tanto la corriente como el voltaje no están desfasadas, se encuentran en fase. Es decir, ni la corriente adelanta el voltaje, ni el voltaje adelanta la corriente para el caso de corriente alterna. Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, podemos definir que la corriente I sub M, que sería un valor medio, promedio, va a ser igual al valor medio o promedio de la tensión dividido entre el valor del voltaje, ley de Ohm. Y para el caso del valor medio de voltaje, sería igual a la corriente media o promedio de la corriente por el valor de la resistencia. Y básicamente podemos decir que aplica las mismas ecuaciones que desarrollamos para el tema de corriente continua vistos en sesiones anteriores, en la actividad 2 y en la actividad 1. Entonces vamos aquí a tomar, al igual que tenemos el comportamiento para una resistencia, aquí aparece un nuevo elemento que lo denominamos inductor, inductancia, también conocido como bobina, y aquí hay varias precisiones. El valor de la inductancia se da en la unidad de medida es el Henry, y aquí estamos diciendo que el valor de la inductancia de este inductor, valga la redundancia, es igual a 1 milihenry, es decir, la milésima parte de un henry. Como lo hemos visto tanto para el comportamiento de la corriente como el voltaje, también aquí en estas nuevo elemento que es una inductancia bobina aparece el concepto de unidad de medida del Henry, que tiene múltiplos y submúltiplos. Para el caso del inductor, observemos que gráficamente podemos decir que en el inductor se presentan cambios en relación con las variables de voltaje en el inductor con relación a la corriente en el inductor. Entonces aquí vemos que el voltaje del inductor, si nos paramos desde el punto 0, decimos que el voltaje está adelantando 90 grados, exactamente, se adelanta 90 grados al valor de la corriente que se está generando en la inductancia, en el inductor.
Entonces, podemos decir que la EIT está también atrasada a 90 grados con respecto a B sub I. Y el valor de tensión de corriente y el valor de tensión lo expresamos de esta manera. Entonces, el valor de la corriente de la bobina será igual a un valor I sub M promedio, mire este valor IM, por el seno del ángulo de desfasamiento, ¿sí? el ángulo que genera esta onda, que es la velocidad angular, del tiempo más o menos, aquí el punto de partida es 0 grados, entonces estamos diciendo que será I sub M por el seno de WT más o menos 0 grados. Y para el caso del voltaje, entonces decimos que el voltaje en la bobina va a ser igual a un valor BM o promedio por el seno de la amplitud por el tiempo, estamos aquí hablando que es WT más 90 grados, observemos que esto equivale a 90 grados, exactamente, este punto acá es el punto más alto y equivale a 90 grados, entonces para que tengamos en cuenta estas expresiones para el caso de la inductancia. Bueno. Aquí tenemos que a ese comportamiento que tiene la inductancia frente a la oposición que presenta al paso de la corriente, al flujo de corriente por el inductor o por la bobina, tiene el nombre o recibe el nombre de reactancia inductiva, que al igual que la resistencia también se da, su unidad de medida es los ohmios. Entonces, para este caso, entonces tenemos una unidad de medida que es la reactancia inductiva abreviada X sub L y se da en ohmios. La reactancia inductiva es igual a W por L, donde W, como les he venido expresando, es el ángulo de fase o el ángulo de desarrollo de ese fasor y está dado por la expresión 2πf, donde 2π es el espectro en el que se desarrolla el fasor, que va desde 0 grados hasta 2π. Lo vemos en las gráficas anteriores, lo hemos visto, que tenemos una forma de onda senoidal. Entonces, acordémonos que las formas de onda, tanto senoidal como cosenoidal, se dan en forma o se desarrollan en 2π. Y por el valor de la frecuencia. El valor de la frecuencia es la generación de esa onda en función del tiempo. Y L viene a ser el valor de la inductancia. Aquí hay una equivocación, me disculpan. El valor de la inductancia de la bobina, que está en henrios, que es la unidad de medida, como ya lo había expresado. La reactancia inductiva también la podemos hallar como el valor promedio de la tensión que hay aplicada a la bobina sobre la corriente aplicada o que cruza por la bobina. Entonces, estos factores es importante que los tengamos en cuenta cuando hablemos de hallar la reactancia inductiva. Entonces, siempre W lo vamos a reemplazar por el valor 2π por la frecuencia multiplicado por el valor de la inductancia. Y aquí aparece otro elemento que es el capacitor. Entonces, el capacitor decimos que si se presenta cambios en la corriente IC, que así la vamos a denominar, que es esta corriente, observemos en la gráfica, y observen que la gráfica está desarrollada de 0 a 2π. Entonces, el capacitor presenta cambios, la corriente IC se adelanta al voltaje por 90 grados. Observen, aquí la corriente está a 90 grados adelantada
en relación con el valor de la tensión del capacitor. O también podemos decir que el voltaje está atrasado 90 grados con respecto al ángulo de desarrollo o al fasor que genera el voltaje. Entonces, la ecuación con la cual podemos representar un valor en el capacitor va a ser igual a Bm por el seno de Wt más 0 grados. Observen que aquí el seno, el origen del desarrollo del fasor para el efecto del capacitor es 0 grados, va subiendo hasta 90 grados, luego desciende pi grados, luego 3 pi medios, y para llegar a 2 pi, que es el desarrollo total de la circunferencia del círculo trigonométrico. Para el caso de la corriente, entonces tenemos que IC es igual a omega por el valor de la capacitancia por B por Bm por el seno de Wt más Z más 90 grados. Esto quiere decir que aquí estamos representando que este fasor puede estar adelantado o adelanta regularmente a la corriente a la tensión. El símbolo del capacitor es este que observamos acá, y el valor de la capacitancia se da en faradios, la unidad que representa o en la cual se expresa los valores de capacitancia en los condensadores es el faradio. Pero también pues existen elementos que tienen valores muy pequeños y que se pueden expresar o se expresan en submúltiplos. Entonces miremos la siguiente diapositiva. Entonces aquí aparece, al igual que en la bobina, entonces aparece el concepto de la resistencia que ofrece un capacitor o condensador a el paso de la corriente. A esa resistencia al flujo de la corriente o flujo de electrones se le denomina reactancia capacitiva. Entonces, la reactancia capacitiva la vamos a representar como XC, reactancia capacitiva, y también la vamos a dar en ohmios. Al igual que la resistencia, al igual que la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva está dada en ohmios. Y se puede expresar como XC igual a 1 sobre omega C, donde omega sigue siendo el valor del desarrollo de el fasor, que es de 0 a 2 pi, por el valor de la frecuencia que se en ese momento alimentando el circuito o el elemento. C es la capacitancia del condensador y su unidad de medida principal es el faradio. Entonces no olvidemos que así como el voltaje se da en voltios, la corriente en amperios, la inductancia se da en henrios y la capacitancia del condensador se da en faradios. Y no olvidemos que cada una de estas unidades tienen múltiplos y submúltiplos. Para el caso del inductor y para el caso del capacitor vamos a utilizar regularmente los submúltiplos. O sea, expresiones que están en potencia en base 10 a la menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, menos 15, menos 18, etc. Y la reactancia capacitiva también la podemos expresar como la relación entre el voltaje medio o promedio sobre la corriente media o promedio que atraviesa o que alimenta el capacitor. Bueno, entonces vamos a hacer un análisis entre lo que es la relación entre la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Entonces vamos a hacer este análisis para corriente continua y para corriente alterna. Entonces, cuando en corriente continua, entonces tenemos que la reactancia inductiva es 0 ohmios a frecuencia de 0 Hz. Y cuando tenemos una reactancia inductiva en
en la expresión de un fasor cuyo ángulo de desfase es alfa, tenemos que ese alfa, esa reactancia inductiva estará expresada por un alfa en ohmios, un valor alfa en ohmios, para una frecuencia alfa en hertz. Recordemos que aquí aparece una nueva unidad, que es la unidad de frecuencia. Recordemos que la frecuencia se da en hercios o hercios. Y también tenemos acá, para el caso nuestro, tenemos unos múltiplos que son los kilohertz, los megahertz, los gigahertz, que son para altas frecuencias. Entonces, pero su unidad de medida básica es el hercio. En la reactancia capacitiva tenemos un comportamiento o dos tipos de comportamiento para ángulos o para fasores que se están generando en corriente alterna, que va a ser un valor de esa reactancia capacitiva igual a alfa ohmios cuando la frecuencia es 0 Hz. Entonces, para 0 Hz vamos a tener un valor que va a ser o va a estar en función de el ángulo de fase que genera si la frecuencia está cercana o es igual a 0. Y es de 0 ohmios cuando la frecuencia F es demasiado alta. Entonces vamos a decir que esta reactancia capacitiva tiende a 0 cuando está en presencia de frecuencias muy altas. Para que tengamos en cuenta este análisis del comportamiento de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva en circuitos, en análisis de circuitos resistivos, inductivos y capacitivos. Bueno. Al igual que los elementos pasivos y activos pasivos que hemos visto como la resistencia, el condensador y la inductancia, también tenemos otros elementos que son las fuentes de voltaje, que forman parte del desarrollo o de los componentes que conforman un circuito o un análisis de circuitos en corriente alterna. Para las fuentes de voltaje se representan, o de corriente se pueden representar en un formato de fasor. Acuérdense en que vengo utilizando el término de fasor, que es el vector que está girando alrededor del círculo trigonométrico y que me puede generar una onda senoidal o una onda cosenoidal en atraso o en adelanto, según sea el caso. Si tenemos una inductancia, entonces tendremos que fasor tensión irá en adelanto con respecto al fasor corriente y viceversa. En la capacitancia tendremos que el fasor corriente irá en adelanto con respecto al fasor voltaje. Entonces, vectorialmente podemos decir que el vector voltaje, que es básicamente producto de un fasor, como ya lo expresé, que está girando alrededor del círculo trigonométrico, es ese vector voltaje va a ser igual al valor de los voltios por un ángulo teta que se genera el fasor y el eje de rotación que sería el eje X. Entonces, dependiendo, siempre vamos a representar el voltio de fasor como un voltaje con un ángulo de teta. O la corriente, el fasor de corriente o el vector corriente, también como un valor de corriente con un ángulo de fase o de generación del fasor igual a ángulo teta. Entonces, es la manera como vamos a expresar siempre las fuentes de tensión en términos de formato fasor, para que lo tengamos en cuenta. Nosotros vamos a mirar un concepto, voy a devolverme un momento a esto. Entonces tenemos el concepto del formato fasor para corrientes y voltaje y vamos a mirar o vamos a definir cómo podemos llevar o convertir fuentes del dominio del tiempo al dominio fasor y
para este caso, entonces, tanto el voltaje como la corriente en el fasor son valores RMS. Pues, ¿qué es un valor RMS? Es un valor de raíz media cuadrática o raíz medio square, y teta es el ángulo de fase. Vengo expresándolo desde hace varios momentos o con anterioridad, que existe un fasor, que es el valor, digamos, escalar del vector, o el valor en un punto dado, y que forma un ángulo teta o tiene un ángulo de desfase referente a ese ángulo que está formado. Y la notación fasorial, ¿cierto? La onda senoidal siempre es la referencia, la frecuencia no se representa. Es importante tener estos dos conceptos. Y a continuación los vamos a desarrollar. Bueno, entonces, frente a esto, desarrollamos el concepto de lo que es un voltaje RMS. Aquí tenemos aquí la generación de esta onda senoidal, producto, aquí tendríamos el punto de arranque 0, pi y 2pi. Entonces, esto se desarrolla dentro de un círculo trigonométrico. Si tuviéramos aquí un círculo trigonométrico y pusiéramos a girar ese fasor, entonces aquí podríamos llegar hasta 90 grados, que es este punto. Luego bajaremos de 90 a 180, que sería este punto. Luego de 180, imaginemos acá un círculo trigonométrico de 180 a 270, que sería acá. Y luego de 270 a 360 grados, que sería este punto. Entonces, ese desarrollo de ese fasor, ese giro que se está dando, pues nos genera esta onda senoidal o una onda cosenoidal si lo tomáramos desde este punto. Entonces, dentro de este desarrollo, para el caso específico de este concepto de voltaje, RMS, entonces tenemos que el valor RMS es un valor promedio o medio que se toma, que es igual a 0.707 este valor pico. Entonces, perdón, este valor pico. Este valor pico es de entre este punto hasta el valor más alto de la amplitud, hablando de amplitud en L de la Y. Entonces, este sería el valor pico, y el valor RMS es este valor multiplicado por 0.707 o 0.707 multiplicado por el valor pico. También tenemos un valor pico a pico, ¿sí? Entonces, el valor pico a pico, ¿qué será? Dos veces el valor pico, para que tengamos en claro eso, tengámoslo presente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para poder comprender mejor el concepto de voltaje pico, el voltaje RMS. Si el voltaje pico de una señal senoidal es 10 voltios, entonces, ¿qué quiere decir eso? Perdón. ¿Qué quiere decir eso? El voltaje pico es 10 voltios, o sea, es el voltaje, el valor que hay de este punto al punto más alto, al punto A. Entonces, tendremos que de este punto inicio al punto A, el valor es 10 voltios, ¿cierto? Según esto. ¿Cuánto será su voltaje RMS? Pues entonces, ¿qué dijimos? Que el valor RMS o raíz medio o valor raíz media cuadrática o promedio va a ser igual al 0.707, que es equivalente a decir raíz de 2 sobre 2. Si ustedes miran la raíz de 2 sobre 2, es 0.707 por el voltaje pico. Entonces, yo puedo perfectamente, BRMS es 0.707, el valor de A, que es el valor pico. Es lo que estoy diciendo. Entonces, 0.107 toma en los instrumentos de medición. Y los valores pico o valores pico a pico son los que nosotros podemos tomar en los instrumentos de medición como el osciloscopio, ¿sí? Entonces observamos que el osciloscopio nos va a tomar siempre valores pico y valores pico a pico. Los voltímetros, los amperímetros, nos van a mostrar
voltajes RMS o voltajes promedio, voltajes, digamos, que nos permiten determinar un valor pico. Entonces, para que tengamos siempre sobre 2. Esta expresión de acá es igual a decir 0.700 por el voltaje pico. Ahora, miremos el proceso contrario. Si el voltaje RMS de una señal senoidal es 707 voltios, ¿cuánto será su voltaje pico? Pues aquí básicamente vamos a decir que si esto es raíz de 2 sobre 2, entonces decimos que esto es 0.707, ¿cierto? Y lo pasamos acá, quiere decir que esto quedaría B voltaje pico es igual a la raíz de 2 por el valor RMS, ¿sí? Y la raíz de 2 no es otra cosa que 1.41 por 707, que es aproximadamente 10 voltios, que fue lo que nos dio, no, digamos, la señal pico que teníamos anteriormente. Este valor da aproximado porque pues obviamente tenemos unos errores de ahí de medición o de cálculo más bien, por el número de decimales que estamos utilizando al multiplicar. Entonces, no olvidemos dos ecuaciones fundamentales: valor RMS igual a raíz de 2 sobre 2 por voltaje pico o 0.707 por voltaje pico para hallar BRMS. Valor pico es igual a la raíz de 2 por RMS o 1.41 por el valor RMS. Y el voltaje pico es dos veces el voltaje pico, el voltaje pico aquí, perdón, dos veces el voltaje pico, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta esas tres ecuaciones para poder determinando hallar voltajes pico, voltaje pico a pico y voltaje RMS. Entonces observen, mire, aquí tenemos el fasor. A esto me refería yo con fasor. Esto es un fasor. Este fasor lo pongo a rotar, ¿dónde? Lo pongo a rotar alrededor de, imaginemos, un círculo trigonométrico. Desde 0 grados, acá en 0 grados, lo pongo a rotar. Aquí, por ejemplo, tenemos un ángulo determinado. Este ángulo θ es de 63,43. Quiere decir que este fasor ha rotado todo esto y que en esa rotación, mire lo que me está generando. Mire, de aquí hasta acá me está generando un valor de ¿qué? Ese será el valor de voltaje, ¿sí? Este valor de voltaje, perdón, si este valor de voltaje, el valor de voltaje es este, discúlpeme, el azul. Este valor de voltaje en su valor máximo va a ser 2.236 voltios, mire, que es este valor de acá, ¿cierto? Pero también acá en este punto, que es el punto de 2 voltios, me está generando un ¿qué? Un segundo valor de 2 voltios. Entonces voy a tener un voltaje V sub 1 de 2 voltios, de 2 seno WT más 90 y un segundo valor, mira acá, un V2, este V2, que va a ser igual a ¿qué? A 1 seno WT. Observen que si los tomo desde el punto de partida de acá y acá, puedo decir que este valor está adelantado este ángulo de fase, ¿cierto? Perdón, este valor está adelantado esto con un ángulo de 90 grados. 2, porque es este valor de acá, los 2 voltios que tengo acá, ¿sí? En este fasor para B1. 2 seno WT más 90. ¿Por qué? Porque, mire, lo tengo formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y un ángulo seno. Y acá el valor de de θ sub 2, que es este, vamos a decir que es el B sub 2 igual a 1 seno WT. Y 1 porque es el valor intermedio que hay entre 0 y 2 voltios. Entonces, la suma de este voltaje B1 más este voltaje de 2 me da una resultante de voltaje BT igual a B1 más B2, que va a ser que este valor que voy a calcular aquí, el componente en las X, componente en las Y, entonces, y voy a hallar este valor aquí, que va a ser el valor, digamos, de B total. Este va a ser B total.
B total es 2,236. ¿Cómo hallo esto? Pues básicamente por la ecuación de Pitágoras, ¿no? Entonces aquí utilizo Pitágoras y defino el valor de este vector, de esta componente vectorial, con un ángulo de teta de 63,43 grados, que es la componente entre este vector que está representado acá y este vector que está representado acá. Es de esa manera yo puedo tener un componente en fasores. Aquí podríamos decir que tengo este componente en fasores, y acá tengo graficado el comportamiento o el desplazamiento de estos fasores en el dominio del tiempo, ¿sí? Esto será el dominio del fasor y esto será el dominio del tiempo. Entonces aquí tenemos dos componentes que están desarrollándose cada una y que están de forma representándose de dos formas, de forma fasorial y de forma en el dominio del tiempo. Entonces, esta de la izquierda, dominio del fasor, y esta de la derecha, dominio del tiempo, y es la suma de las componentes de estos dos fasores. Miremos acá la siguiente diapositiva y observemos cómo yo puedo tener también corrientes también en el dominio del tiempo al dominio del fasor. Igual, mira, acá tengo esta corriente que tiene un valor de 5 amperios, ¿cierto? Este fasor tiene 5 amperios y este fasor tiene 6 amperios, ¿sí? Entonces observen lo siguiente. Aquí lo que me está representando esta flecha de aquí hasta aquí es el valor de los 6 amperios, que es este valor de acá, este fasor, ¿cierto? Y esta flecha me está representando el valor de 5 amperios. Pero observemos algo. 5 amperios está formando, este 5 amperios está formando un tetas 1 ángulo de 30 grados. Entonces, mire, tetas 1 es digamos que tomamos 30 grados tomando el origen del desarrollo de la gráfica 30 grados atrás, y vamos a decir que justo en este punto, comienza el desarrollo de ese fasor, se eleva a un valor máximo, que es 5 amperios, y luego vuelve y desciende a un valor. Y entonces vamos a decir que esta corriente que está representada por este fasor va a ser I sub 1, que es esta misma I sub 1, ¿sí? Que es 5, el valor de la amplitud, por el seno de WT más 30 grados. WT siempre va a ser que el espacio, el espectro donde se va a desarrollar o se va a originar esta gráfica en el dominio del tiempo, por el tiempo más el ángulo que está de desarrollo, que son 30 grados. Aquí lo estamos mostrando, miren, estos 30 grados. Y la I2, que es esta, nos dice que es I6, que es el valor de la amplitud, seno de WT más 60 grados, porque es básicamente el ángulo con el que está formando el desarrollo de la componente del fasor I2. Entonces tenemos que esa I2 tiene un valor máximo que corresponde a 6 amperios y que su desarrollo es este. La suma de este desarrollo más este desarrollo, observen que me da este desarrollo, que es, o sea, esta componente. En este punto, que sería el punto medio, ¿cierto? 6 medios cuartos, todos estos son RMS, será 1063, ¿cierto? Mire, 1063, que es la suma de I1 más I2 por el seno de WT más 46.40, que es el ángulo que se forma entre este punto y este punto. Es decir, es este ángulo, el ángulo que es este ángulo menos este ángulo,
y que finalmente nos da el origen al fasor origen, que es este, con el ángulo de 46.40 grados, ¿sí? ¿Ok? ¿Y cómo hallo este ángulo? Pues obviamente aplicando seno, aplicando que teta puede ser igual a que, en este caso sería, esta sería una componente en X, en Y tendría que acá este teta sería el valor del ángulo, que lo podría hallar como un IT ángulo de teta, o en el caso anterior un BT ángulo de teta. Para este caso, pues es, no, ustedes dirán, no, pero ¿por qué no es 60 menos 30? No es 60 menos 30, es el ángulo que forme con el fasor. Lo puedo hallar por tangente de teta. Acuérdese que tangente de teta sería ángulo cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, que sería este valor, sobre el cateto adyacente, que sería este valor. Si lo enviamos por funciones trigonométricas. No olvidemos eso, por favor. Bueno, aquí vamos a convertir fuentes del dominio del tiempo al dominio del fasor. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Convertir la siguiente fuente de voltaje AC del dominio del tiempo al dominio del fasor. ¿Qué nos están diciendo acá? Que hay una fuente que vale raíz de 2, 50 de seno WT, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar raíz por 50, que nos va a dar que 69,6 seno de WT más 72, ¿cierto? Entonces, observe que aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar este valor y este valor, y vamos a determinar a qué equivale. Este estará en dominio del tiempo, este también estará en dominio del tiempo y este también estará en dominio del tiempo. Vamos a tomar cada una de ellas y la vamos a convertir a dominio del fasor. Entonces vamos a mirar cuál es la operación. Entonces la primera, que es raíz de 2 factor de 50 seno de WT. Entonces aquí viene a ser igual a 0, porque la referencia es una onda senoidal, quiere decir que está en el origen, ¿sí? Entonces, para hallar el voltaje, vamos a tener algo aquí que es, se toma Bm y se multiplica por raíz de 2 sobre 2. En este caso, Bm, ¿qué es? Bm es raíz de 2 por 50. Entonces, tomamos ese valor de Bm, ¿sí? O valor medio, por raíz de 2 sobre 2, y eso nos da 50 voltios. Como el ángulo dijimos que T es igual a 0, el ángulo de fase es 0, porque arranca desde el origen. Entonces la representación fasorial sería 50 voltios, tendríamos una fuente de 50 voltios, ángulo de 0 grados. ¿Sí? Entonces ahí podríamos decir básicamente que tendríamos algo así como esto. Tendríamos una onda senoidal que arrancaría acá y haría esto. ¿Sí? Entonces podemos decir que el ángulo que forman acá es este ángulo 0 con un valor de 50 voltios. A eso hace referencia. Entonces que su punto de origen o partida es 0 voltios. Cuando tengamos esta expresión, para esta expresión, donde T es igual a 0. Miremos el siguiente ejercicio. Entonces, el ejemplo 2, ¿qué nos dice? 69,6 seno de WT más 72. Mire que acá ya no nos dice solamente WT, sino se está agregando un ¿qué? Un ángulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a hacer la misma operación. Vamos a multiplicar los 69.6 voltios, estos, por la raíz de 2 sobre 2. O también por punto de tensión. Este será un voltaje que
voltaje pico, ¿cierto? Y este será un voltaje ¿qué? BRMS, ¿correcto? Porque estamos aplicando el concepto de hallar de un valor pico, hallar el valor B. Como el desfase es de 72 grados, entonces su representación fasorial sería, tomamos el valor del voltios RMS ángulo de 72 grados. Y esta será la representación fasorial, ¿sí? O sea, estamos cambiando esta será la representación fasorial. Estamos diciendo que tenemos acá este tipo de onda y lo convertimos en algo que es un ángulo. Me disculpan ahí. Este ángulo será de ¿cuánto? De 72 grados. Bueno, estoy boleado ahí. Este sería 72 grados. Y este valor sería de ¿cuánto? 49.21. ¿Correcto? Entonces aquí lo estoy representando en fasor. Y este fasor, si lo desarrollo alrededor de todo este círculo, me debe dar esta función senoidal que debe ser en valor pico. O sea, el valor pico estoy diciendo de aquí hasta aquí. Este sería el valor pico. Este valor pico es de ¿cuánto? De 69,6 voltios. ¿Sí? Por favor, tengamos en cuenta eso. Bueno, miremos el ejemplo 3. Entonces, el ejemplo 3 dice 45 coseno de WT. Entonces, ahí, ¿qué tengo que decir? Aparte de que si es coseno, entonces tengo que tener algo que me diga que está 45 grados. Entonces, muy seguramente es una señal. Aquí sería, si partimos de acá, sería 90, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que 45 grados para esa señal. Pero, aquí tenemos, un momento, 45 grados sería más o menos esto, ¿sí? Entonces, tenemos que este valor, que es el valor pico, por el valor de RMS nos da este valor, que es un valor RMS, y esta función se adelanta en función de los 90 grados. Observe aquí coseno. Esta función coseno que me está diciendo que mire que la función arranca adelantada 90 grados eléctricos. Mire, aquí arriba. Esta coseno siempre me indicará que hay un adelanto de 90 grados. Al decir esto, entonces tengo un ángulo de 90 grados con un valor RMS de 31,81 voltios, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener, para representar esto en fasor, voy a tener un fasor que va a tener un valor, perdón, no funcionaría así, sería así. Este sería un valor de 31, el fasor estaría ubicado acá. Este valor sería de 31,81, ángulo de ¿qué? De 90 grados. Esta sería la representación de ese fasor. Y este fasor es el que coloco a rotar, ¿sí? Para que me produzca esta onda senoidal. Perdón, esta onda cosenoidal. Acordémonos que si aquí la función aparece coseno WT, T es igual a ¿qué? Aquí T es igual, T viene a ser un valor, no viene a ser 0, sino viene a estar en función de ¿qué? Del ángulo de 90 grados. Para esto puede haber ocurrido un tiempo T sub X, para el cual el valor de este ángulo es 90 grados, como aquí lo estamos visualizando.
Aquí tenemos otro, digamos, el ejercicio contrario. Nos dan una corriente y un voltaje en términos de fasores. Entonces me dicen, tengo un fasor I, que se está refiriendo a corriente, fasor I, este es un fasor en función de la corriente, donde la corriente me dice que es 10, ángulo de 30 grados. Entonces me dice que tengo aquí un fasor, vamos a hacerlo en fasores. Entonces, dibujo el cuadrante y digo, estos son 30 grados más o menos. Aquí tengo 30 grados. ¿Cierto? 30 grados. Y este valor de este fasor es de 10. O sea, el valor de acá, de este valor es 10. Igual acá, tengo un valor de un fasor de 115, ángulo de menos 70 grados. Si estoy diciendo que es menos 70 grados, entonces ese fasor menos 70 lo tengo que dibujar. Tengo 10, tendría que dibujarlo en este cuadrante, ¿cierto? Menos 70 grados. Ahorita lo dibujamos. Vamos a resolver el primer ejercicio y lo vamos a resolver. Entonces, la magnitud de la notación fasorial se debe multiplicar por raíz de 2. ¿Y por qué por raíz de 2? Porque, de acuerdo a lo que definimos, este valor es un valor, digamos, es un valor RMS. Entonces, tengo que multiplicarlo, de acuerdo a esto, por la radios de 2 para que me dé un voltaje que pico. Entonces, y se debe incluir el seno WT más el ángulo de desfase. En este caso, como nos entregan la frecuencia, se puede reemplazar W por el valor de su velocidad angular. Entonces vamos a mirar qué nos dicen anteriormente, cuál es el valor de la frecuencia. Nos dicen que es 60 Hz. Entonces observen, para ambos casos, tenemos el valor de la frecuencia. Pues aquí tenemos que esta frecuencia nos va a valer 60 Hz. No olvidemos eso. Son datos que nos da el ejercicio. ¿Sí? Estos son 60 Hz. ¿Sí? Y tenemos 2pi. 2pi es, todos conocemos el valor de 2pi, 3.14. ¿Cierto? 3.1415, algo, regularmente lo traemos como 3.1415. Es una constante que la encontramos en la calculadora. Y multiplicamos por la frecuencia. Sigamos mirando el desarrollo del ejercicio. Entonces, observemos acá. Dicho lo anterior, entonces tenemos que 10 amperios, mire, 10, vamos a multiplicar por la raíz de 2. Vemos que la raíz de 2 es 1.41, eso nos va a dar un valor de 14,14. Ese será el valor pico de esta corriente, para esta corriente. O sea, lo que nos va a generar la gráfica. Por el seno de 2pi por 60t. ¿Por qué 2pi por 60t? Porque es W, que ya dijimos en la anterior diapositiva, ¿cierto? La anterior diapositiva dijimos que la frecuencia era 60 Hz, ¿cierto? Y 2pi, pues es una constante que todos conocemos. Entonces, 2pi por 60t, ¿cierto? Porque es WT, que estamos reemplazando a W por 2pi f, más el ángulo que ya nos le están dando también. El ángulo dijimos que era de ¿qué? De 30 grados. Mira, aquí está. 30 grados. Entonces, aquí disculpen un momentico, vamos a volver acá. Será raíz de 2 por 10 seno WT más 30 grados. Entonces, multiplicando esto nos da 14.14 por el seno de 2pi por 60, que nos da 377t. Más 30 grados. Entonces la respuesta total al ejercicio va a ser esta. Tenemos una corriente de valor pico de 14,14 amperios. No olvidemos que estos son amperios
porque es corriente, por el seno de 377 t más 30 grados. Bueno. Miremos el otro ejercicio, segundo ejercicio, que era 115 ángulo de menos 70. Entonces, igual, tomamos 115, lo multiplicamos por la raíz de 2, que es 1.4142 por 115. Esto nos da 162,63. Seno de que W, pero W ¿qué es? Es 2pi por F, y F es 60, porque la frecuencia es igual para los dos ejercicios, menos el ángulo que nos dicen que es de 70 grados, ¿cierto? Entonces menos 70 grados. Y eso nos da este desarrollo de esta gráfica. Esta será la gráfica que obtendremos de la expresión del dominio del fasor al dominio del tiempo. Entonces, hemos visto las dos maneras de ir de una a otra. Cuando vamos del fasor del tiempo, del dominio del tiempo al del fasor, básicamente multiplica esto, es raíz de 2 sobre 2, y tomamos el ángulo y ese será nuestro ángulo. Cuando vamos del dominio del fasor al dominio del tiempo, tomamos este valor, lo multiplicamos por raíz de 2 y AW lo reemplazamos por su valor y la frecuencia dada, y le agregamos el ángulo de fase que nos están diciendo. Aquí, perdón. Bueno, entonces vamos a pasar a otro concepto. Observen que hemos visto varios conceptos que son importantes y los manteniendo y los apropiando. Entonces vamos al siguiente concepto, que es el concepto de impedancias. Aquí aparece un nuevo concepto de impedancias, y la impedancia tiene que ver con la oposición total que en un circuito RLC, resistivo, inductivo, capacitivo, se presenta. Entonces, ese circuito, esta impedancia es Z1, a tomar esta, está representando un equivalente que puede estar conformado por una resistencia, una inductancia y una capacitancia. O solamente puede representarme o una inductancia o una capacitancia, pero siempre la voy a denominar Z1. O me puede representar estas dos, o me puede representar estas dos, o me puede representar una resistencia y una capacitancia, ¿sí? Igual para el caso de Z2, Z3 y todas las Z sub n que se presenten. Observen que esto se nos parece mucho a el tratamiento que le damos a resistencias en serie, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de que pueden haber muchas impedancias en serie y que la suma total de las impedancias, o mejor, la impedancia total, discúlpenme, la impedancia total es la suma de cada una de las impedancias que se presenten alrededor del circuito. Pueden haber 1, 2, 3 o n impedancias, pero siempre, si están en serie, como es el caso acá, pues siempre vamos a tener que la impedancia total va a ser la sumatoria de las impedancias. Y observen que alrededor del circuito también va a haber una corriente, y esta corriente, que podemos decir que es I total, va a ser igual a I, a la corriente que va por I1, ¿cierto? La corriente que viene aquí por I, que pasa aquí por I2, I3, I sub n, ¿sí? Y entonces quiere decir que la I total es igual a cualquiera de las corrientes. I1 igual a I2 igual a I sub n, ¿sí? Es que nos quede claro eso, ¿sí? Muy similar a lo que veíamos en resistencias en serie, ¿correcto? Bueno,
Eso para el caso de configuración de impedancias en serie. Para impedancias en paralelo, entonces vamos a tener aquí un nuevo concepto. Entonces, si lo hallo en función de las impedancias, entonces voy a tener que la impedancia total, como lo veíamos también con las resistencias, es la suma de 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2, Z3, Z sub, conservando que este Z1, Z2, Z3, Zn puede ser una combinación de cualquiera de los tres elementos o de un solo elemento. Acordémonos que este concepto que aparece acá aplicaba para resistencias, para dos resistencias en paralelo. Aquí también aplica para dos impedancias que estén en paralelo. Y para tres impedancias, pues este concepto también lo desarrollamos, ¿no? ¿Sí? Que es muy similar a ese concepto. Bueno, este concepto es nuevo, pero también aplica para resistencia. Pero también desarrollamos uno que decía que Z total, para el caso de las resistencias, voy a retomar eso, este sería R total, era igual a ¿qué? A 1 sobre 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2, ¿sí? Más 1, perdón, 1 sobre Z3, sí, que para el caso vendría a ser esta, pero si le agregamos por acá más puntos suspensivos 1 sobre Z sub n, pues obviamente la cosa nos cambia. Entonces, esto se les parece más a resistencias en paralelo, ¿sí? Entonces, no olvidemos estos conceptos, simplemente retomar eso. Pero aquí aparece otro concepto y observe esta Y1, Y2, Y3 y Y sub n. A esto, esta Y es lo contrario a impedancia. ¿Sí? Lo contrario a la impedancia se denomina admitancia. ¿Sí? Entonces, por favor, no voy a desarrollar el concepto de admitancia acá. Admitancia. Les pido que consulten sobre admitancia. Digamos que la admitancia, en lugar de hablar de resistencia, estamos hablando del concepto contrario a resistencia, a oposición, que es el poder permitir que pase o fluya corriente. Entonces la admitancia es como la cantidad de corriente que puede dejar fluir un impedante, o mejor, en un circuito inductivo, resistivo, capacitivo, el elemento, ¿sí? Entonces aparece un nuevo concepto, pero trabajemos con el concepto de impedancia, entendiendo que la impedancia es la resistencia o la oposición al flujo de corriente que presenta estos elementos inductivos, resistivos y capacitivos al paso de la corriente, tanto en serie como en paralelo. Otro concepto nuevo, aquí nos estamos llenando de conceptos nuevos, por favor les pido que cada concepto lo vayamos entendiendo y vayamos entendiendo cuál es la función para cada concepto, ¿sí? Entonces, aquí aparece el concepto para este circuito RLC, que es el circuito resonante, ¿sí? Es cuando decimos que hay un circuito resonante, cuando hay combinación y presencia de estos elementos, ¿cierto? Y a qué hace referencia el concepto de resonancia. Hace referencia a la respuesta en frecuencia que estos elementos, de acuerdo a una tensión y una corriente aplicada, ¿cierto? En función de la frecuencia, tienen. Se dice que la frecuencia de resonancia está determinada por un valor, ¿cierto? Que está en función, vuelvo y digo, de la corriente y del voltaje en su expresión máxima, ¿sí? Ahorita vamos a ver, y esta es la curva de resonancia.
pero obviamente aquí van a aparecer otros conceptos del cuando obtengo yo una frecuencia de resonancia. ¿Sí? Es básicamente para que haya un circuito resonante debe haber presencia o combinación en el circuito, perdón, de elementos resistivos, inductivos y capacitivos. Vamos a conceptualizar sobre cuándo podemos hablar de que hay un circuito resonante. Entonces, hay un circuito resonante cuando se puede observar que la respuesta es máxima a una frecuencia de resonancia, ¿sí? Como lo mostramos en la gráfica. Entonces hay una respuesta máxima a esa frecuencia de resonancia y que hay otra característica que si lo miramos hacia la izquierda y hacia la derecha, esta frecuencia decrece. Observen, mire, a la derecha decrece y a la izquierda decrece, ¿sí? O sea, estoy hablando a la derecha, a la izquierda de esta frecuencia máxima, que es la que llamamos frecuencia de resonancia, o FR, que está aquí definida, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que ya vimos la primera característica, entonces que tiene una respuesta máxima de frecuencia y que hacia la derecha y hacia la izquierda esta frecuencia decrece. Cuando la respuesta está en o cerca de su valor máximo, se dice que el circuito está en su estado de resonancia. Es decir, la FR es la frecuencia de resonancia cercana o igual al valor máximo que se presenta. Y hay algo importante que creo que ya lo había mencionado, pero vuelvo y lo menciono, es que en el circuito eléctrico resonante debe haber presencia tanto de inductancia como de capacitancia, ¿sí? Además, siempre habrá alguna resistencia ante la falta de elementos naturales, o debido al control de la forma de la curva de resonancia. Observen que hay unas condiciones para que digamos que hay un circuito resonante, que hay presencia de una frecuencia de resonancia máxima y que hay presencia de unos elementos y que hay decrecimiento de esa frecuencia máxima a la derecha y a la izquierda de la curva antes observada. Y aparece un concepto derivado de lo anterior, y es que hay un intervalo definido de frecuencias a las cuales la corriente se acerca a su valor máximo y la impedancia está en su valor mínimo. O sea, máximo valor de corriente, mínimo valor de impedancia, y obviamente ese valor que corresponde a esas frecuencias es 0.707 el valor de la corriente máxima, y a esas frecuencias se le llama de banda, frecuencias de corte, frecuencias de mediana potencia o frecuencias de esquina. Miremos aquí, miremoslo gráficamente. Entonces, el intervalo de frecuencias entre los dos se conoce como ancho de banda. O sea, aquí va a haber unas frecuencias intermedias de corte. Bueno, vuelvo a mirar las frecuencias de banda, de corte, de mediana potencia o de esquina. ¿Cuáles serían las frecuencias de esquina? Pues esta F1 y esta F2. Esta sería ¿qué? La frecuencia de resonancia, y el intervalo que hay en este intervalo, esto acá, esto. O sea, estoy hablando de este intervalo con esta figura, que es 0.707 el valor de ¿qué? De la corriente máxima, que está definida por la ley de Ohm. No nos hemos salido de conceptos antes observados o vistos. A este espacio se le conoce como ancho de banda, ¿sí? Entonces, muy seguramente ustedes han oído el concepto de ancho de banda. Esto es un ancho de banda. Tal emisora transmite en el siguiente ancho de banda, o el ancho de banda
de la transmisión o de la señal de celular Movistar o Concel o Claro, o el ancho de banda de un canal de televisión, o el espectro o el ancho de banda de radiocomunicaciones tal. Entonces a eso hace referencia. Y siempre lo vamos a expresar como BW por sus siglas en inglés. De esto entonces se desprende que hay circuitos resonantes en serie y hay circuitos resonantes en paralelo. Pero en serie, los circuitos resonantes son iguales a cero. ¿Y por qué? Rápidamente. Porque en serie la reactancia inductiva viene a ser igual a la reactancia capacitiva, pero de sentido contrario. Entonces ambas se anulan, da cero y por lo tanto se dice que la resonancia, digamos que para estos casos es cero. ¿Sí? Entonces nos vamos a ocupar de estudiar básicamente la resonancia para circuitos en paralelo, que son los más utilizados. Entonces el circuito resonante en paralelo tiene la configuración básica, la cual es una combinación de, ya lo dijimos, de los tres elementos: resistencias, inductancias y capacitancias en paralelo. Entonces, aquí con una fuente de voltaje aplicada, en este caso, pues digamos que la fuente aplicada aquí es de corriente, pero sabemos que esto lo podemos en determinado convertir en una fuente de voltaje sin problema, lo que ya vimos anteriormente. Entonces, este es digamos, el circuito equivalente ideal y este es el circuito en paralelo práctico. Entonces, siempre que hablemos de un circuito práctico en resonancia, vamos a decir que vamos a tener una resistencia R sub L, una reactancia inductiva X sub L y una reactancia capacitiva X sub C. Estas, acordémonos que son, todos están dados en ohmios, pero cada uno de ellos corresponde a el valor en ohmios que cada uno de estos elementos ofrece a la corriente, al paso de la corriente. Es decir, aquí habrá una resistencia en ohmios, aquí habrá una reactancia inductiva en ohmios y una reactancia capacitiva al flujo de corriente. Entonces, por favor, para que eso lo tengamos presente. Y entonces aquí aparecen unas ecuaciones que definen el ancho de banda en un circuito de RLC en paralelo. No voy a entrar a mirar cómo obtenemos cada una de estas. Entonces tenemos que la frecuencia de F1, que es la que estará, que es la frecuencia de corte, que estará más a la izquierda, se va a definir de esta manera, o la podemos hallar de esta manera, tomando los valores de capacitancia, resistencia e inductancia que tenga el circuito y reemplazándolos en esta ecuación. La frecuencia 2 de igual manera lo vamos a hallar de esta forma. Observen que acá 1 sobre R está acompañado del signo negativo y acá 1 sobre R básicamente tiene un signo positivo, de manera que esa es la gran diferencia, ¿no? Porque aquí lo que nos está representando esto es que es una aproximación por la izquierda. El ancho de banda está definido como la diferencia entre la frecuencia sub 2 de corte menos la frecuencia sub 1, ¿cierto? Y obviamente acá aparece el factor de calidad y lo que llamamos la frecuencia de resonancia. También podemos decir que el ancho de banda es aproximadamente igual a 1 sobre 2pi esta relación, que sale de tomar esta relación con esta relación y definimos esto. O también podemos decir que el ancho de banda es igual, aproximadamente igual a la R por 2pi por L. Observen. Entonces esta sería como la ecuación más resumida que podríamos tener para hallar una relación de ancho de banda en un circuito RLC paralelo. Entiéndase que estamos haciendo el análisis para un circuito de RLC paralelo. Estas ecuaciones básicamente lo importante es que no las aprendamos, no las memoricemos,
pero sí que la tengamos presente para cuando tengamos que desarrollar algún análisis en relación con el ancho de banda y en un circuito resonante. Entonces, el circuito resonante en paralelo tiene la configuración básica. Perdón que me devolví. Entonces aquí aparece otro concepto que es este concepto QP, que lo vamos a definir a continuación. QP es el factor de calidad. Entonces el factor de calidad podemos decir que es la frecuencia de resonancia, que está definida como FP igual a 1 sobre 2 pi raíz cuadrada LC, sobre el ancho de banda. El QP puede ser, lo podemos hallar mediante esta ecuación, y sabiendo que X es esto, ¿cierto? Entonces tenemos tres formas de hallar. Si tenemos la reactancia capacitiva y el valor de la resistencia, pues mayor factor de calidad, ¿cierto? Pero si tenemos, por ejemplo, no tenemos este valor, pero tenemos la frecuencia, el omega, que es 2pi por F, conocemos 2pi, conocemos la frecuencia, conocemos el valor de la capacitancia, hallamos la reactancia capacitiva y la podemos reemplazar acá, conociendo también la resistencia. O si conocemos los valores de inductancia y capacitancia, para el caso de un circuito inductivo, pues capacitivo, pues podemos hallar la frecuencia de resonancia con esta ecuación y la reemplazamos acá, conociendo el ancho de banda, que lo podemos hallar con cualquiera de las ecuaciones anteriormente vistas, con estas ecuaciones. Bueno, aquí tenemos un ejemplo para desarrollar las temáticas que vimos anteriormente. Voy un poco despacio, pero creo que es importante para que ustedes se lleven claridad sobre el propósito de lo que queremos en esta actividad 3. Entonces, vamos a proponer un circuito donde ustedes deben encontrar el circuito equivalente, la impedancia del circuito, la frecuencia resonante, el factor de calidad, el ancho de banda y el voltaje de salida en el capacitor C2 de 27 nanofarads. Aquí voy a detenerme para expresar que acordemos que la inductancia se da en henrios, pero aquí vamos a tener una bobina de 18 milihenrios, una resistencia de 8 kiloohmios y dos condensadores, un condensador C1 de 50 nanofaradios y otro de 27 nanofaradios. Entonces, el primer paso es hallar el circuito equivalente, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, vamos a mirar. Entonces observe que, mire, aquí tenemos de estas dos, ¿qué hallamos? Hallamos una capacitancia, ¿sí? Y observen que, mira que hay algo interesante. Las capacitancias en paralelo digamos, se tratan matemáticamente como si fueran resistencias o bobinas en serie, ¿sí? Entonces, podemos decir que para la capacitancia total de este circuito paralelo, la suma de la capacitancia más la suma de la capacitancia 2 me da la capacitancia total, ¿sí? Entonces, aquí puedo decir perfectamente que esto va a valer ¿cuánto? Así rápidamente, 77 para mantener un circuito con una de 18, una capacitancia total de 77 nanofarads, ¿sí? ¿Listo? Listo, ya digamos, tenemos desarrollado la primera parte, que es ahora, vamos allá a la impedancia del circuito, ¿sí? Entonces vamos allá a la impedancia del circuito. Entonces, bueno, digamos que podríamos vamos a dejar ahí y vamos a
digamos, voy a devolver un momentico, frecuencia resonante. Entonces vamos a hallar, voy a dejar sin, ahora nos devolvemos a hallar este punto, vamos a hallar esta frecuencia resonante, de acuerdo a cómo está planteado acá. De la frecuencia de resonancia, ¿qué es? Dijimos que hay varias ecuaciones. Una forma de hallar la frecuencia de resonancia es por esta ecuación que ya la vimos anteriormente. Es, vengo y busco el valor de la inductancia y el valor de la capacitancia. Aquí, ¿qué valor será? La capacitancia total, ¿cierto? Entonces, ahí voy a hallar la frecuencia de resonancia. Entonces, será 1 sobre 2pi por el valor de la inductancia y la capacitancia. Entonces, raíz cuadrática de, aquí tenemos 18 y 77. Entonces, esto será 18 milihenrios, ¿cierto? Milihenrios por 77 nanofarads. Acordémonos de algo importante. Cuando yo voy a hacer este tipo de multiplicaciones tengo que tener un cuidado especial. Si yo hablo que esto es milihenrios, discúlpeme que aquí omití el henrios, esto quiere decir que esto es 18 por 10 a la menos 3. Y esto quiere decir que nano es 10 a la menos 9. Entonces esto será 77 por 10 a la menos 9. Acordémonos que esto tengo que saberlo operar. Si yo no sé operar esto, pues obviamente se me van a presentar errores de cálculo, ¿cierto? Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Entonces, al reemplazar esos valores, observen que yo voy a tener unas reactancias e impedancia. Entonces, aquí, mire, voy a tener el valor de W, que es 2pi por pi por F. Miremos si tenemos F, ¿cuál va a ser? Pues F va a ser este valor de acá, que es el que voy a reemplazar ahí, ¿cierto? 1 sobre omega C, entonces ya tengo omega, que la tengo acá, ¿cierto? Y C lo tengo, que es C total, y puedo hallar XC. XL también lo puedo hallar, que es 2pi por F, que va a ser el mismo F porque la frecuencia va a ser igual, y voy allá. Y acá, ya mire, ya tengo mi circuito. Observen que arriba, entonces aquí voy a hallar una impedancia total. ¿Cómo hallo esa impedancia total? Pues obviamente haciendo mi aplicación de la ecuación. ¿Cuál es la aplicación de la ecuación? ¿Se acuerdan que arriba vimos cuando eran 3 elementos? Una Z1, Z2, Z3. ¿Sí se acuerdan cómo era la fórmula? Era Z1 por Z2, ¿cierto? Por Z3, ¿cierto? ¿Sobre qué? ¿Se acuerdan? Voy a volverme para que refresquemos. Entonces, observen que estos, mira, aquí está. Z1 por Z2 sobre Z1 por Z2 más Z2 por Z3 más Z1 por Z3. Esta ecuación es la que aplico para hallar esa impedancia de 3 variables. Entonces aquí tendremos Z1 por Z2, ¿cierto? Más Z2 por Z3, ¿cierto? Más Z3 o Z1 por Z3. Básicamente yo lo voy a dejar planteado para poder avanzar. Y en cada uno de esos, y el factor, finalmente el factor lo vamos a hallar con el valor de la resistencia por el valor de la capacitancia que ya anteriormente lo hemos planteado. El ancho de banda igual, lo podemos hallar por las dos frecuencias de corte, y vamos a hallar los valores, el valor de tensión, que es el valor IRMS por la impedancia total,
y hasta ahí tendríamos el valor o el desarrollo de un circuito. Ustedes básicamente van a desarrollar algo muy similar en su trabajo. ¿En su trabajo qué? En su trabajo eh, en su trabajo o en el desarrollo de su trabajo en la guía. Vamos a mirar básicamente cuál va a ser el trabajo nuestro en la guía. Pero hasta acá, antes de ir a mirar la guía, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Los escucho. Don Jairo, adelante. Profe, Voy a abrir su micrófono. Señor. bueno, gracias. Profe, una preguntita. Señor. Lo de la raíz cuadrada, es que Señor. eh, cuando hacen, digamos, en circuitos de 3 fases, la raíz es Sí. cúbica, es raíz de 3, y ahí es No, raíz de 2. Entonces, sí, sí, eso es sí. según sea monofásico o trifásico, o esa raíz cuadrada se refiere a otra cosa. Bueno, buena pregunta. Excelente pregunta. A ver, ahí hay que hacer dos separaciones porque, Don Jairo, pero Señor. excelente la pregunta. Excelente la pregunta y para todos. Una cosa es cuando nosotros estamos haciendo análisis estrella-triángulo, que es para circuitos trifásicos y estamos hablando de temas eléctricos. Es un análisis, usted sabe que en el análisis eléctrico digamos, se manejan otro tipo de análisis porque hay que hacer un análisis especial para, como usted lo dice, para lo que es, si es estrella, si es triángulo. Pero estamos básicamente raíz cuadrática porque estamos básicamente en un circuito en donde solamente aparecen dos componentes, como usted lo pudieron haber observado, que es una inductancia y una capacitancia, ¿cierto? Entonces, para este caso solamente aplicamos raíz cuadrada, pero la pregunta es bien interesante. No sé si eso aclara a John Jairo. Aquí trabajamos con raíz cuadrática únicamente. Sí, señor. O sea que, digamos que en continuo, en voltaje continuo, es raíz cuadrada. Y para alterno es raíz de 3. No, no, no. Seguimos, aquí estamos hablando de corriente alterna, continua no estamos hablando. Estamos hablando del análisis de corriente continua para un circuito fundamental RLC. Digamos que ahí estamos hablando de una fase y un neutro, no estamos hablando de un circuito trifásico. Por eso le digo que hay que hacer la diferencia, ¿sí? Si ya hablamos de un circuito trifásico, las condiciones cambian. Aquí básicamente es un análisis fundamental RLC para un circuito monofásico de corriente alterna. ¿Claro? Y entonces utilizamos raíz cuadrática. Ah, listo, sí, señor. Muchas gracias. Diferente cuando yo hago el análisis trifásico, que ahí sí ya cambian las condiciones. Vuelvo y digo, aquí es un análisis monofásico. ¿Listo? Sí, Pero muy señor. válida la pregunta. Muy válida la pregunta. Lo veo que usted trabaja con tableros eléctricos y de ahí la duda, ¿no? Ajá, sí, señor. De ahí la duda. Su foto me lo dice todo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Antes de ir a mirar la guía. ¿Alguna otra pregunta? De todas formas, a ver, yo voy a estar atento porque esta parte del desarrollo de los circuitos y el ejercicio es bastante, digamos, se complica un poco, pero la guía dentro de el foro van a encontrar también, y les pido el favor que lo utilicen, van a encontrar la plantilla para el desarrollo del ejercicio, de manera que ustedes ahí pueden utilizar esa guía y esa plantilla, y la plantilla les va indicando el paso a paso de las operaciones matemáticas que deben desarrollar en el análisis del circuito que está ahí planteado, ¿sí? Cualquier inquietud, cualquier duda, les pido el favor de que
la desarrollemos por Teams, que es mucho más fácil en el tema de, digamos, situaciones muy puntuales, y que en los avances que ustedes me envíen sean muy puntuales también en ocasiones en sus preguntas, y lo hagamos por los foros o por Teams. Pero pues obviamente es importante que lo hagamos tanto en Teams como en el foro para que demos evidencia de la participación de ustedes en cada uno de estos espacios. Bueno, si no hay preguntas, voy a permitirme ir al extender sesión. Entonces voy a ir a permitirme ir aquí al aprendizaje de la unidad, y estamos en la unidad 3. Entonces aquí en la unidad 3, observen que aquí en la unidad 3 hay unos contenidos y unos referentes bibliográficos que les están ayudando a ustedes o que les van a ayudar a ustedes. Yo les pido el favor que lean y que miren estos OVA, uno que es del comportamiento de la corriente alterna en los capacitores e inductores, que aclara un poco la pregunta que estaba haciendo John, y otro que es sobre filtros pasivos. Importante que revisen estos dos OVAs, y obviamente también que hagan una lectura, las lecturas sugeridas que hay en cada uno de los textos con relación al análisis de estado senoidal permanente, a la resonancia en paralelo y a la resonancia en serie, ¿sí? Y que por favor estén muy atentos a seguir también el desarrollo de la guía. Entonces la guía, observen que la actividad que vamos a desarrollar tiene esta actividad, y está este foro de discusión, donde ya tengo 6 mensajes no leídos. Y apenas la abrí ayer. Tengo que revisar. Aquí está la guía de actividades, entonces por favor, voy a abrir la guía, ¿sí? Para que usted rápidamente la revisemos y observen lo siguiente. Es en la guía, está definir estos conceptos, presentar la imagen, volvemos al concepto de fasor, de impedancia, reactancia inductiva, reactancia capacitiva, voltaje pico a pico, pico a pico, RMS o resistance square, resonancia y circuito resonante. Y aquí se plantea 3 elementos, el uso de 3 elementos. El estudiante, no me digan por favor cuando me escriban en el foro, voy a desarrollar el estudiante 2, no. Este es uno, digamos columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6. Pero el desarrollo del estudiante corresponde el estudiante A con estos valores, estudiante B con estos valores, estudiante C con estos valores, D con estos valores y E con estos valores. Y entonces, de acuerdo al, ustedes miren, ni siquiera es un circuito paralelo, es un circuito serie, que es mucho más. Entonces aquí, ¿qué van a hallar? Van a hallar la impedancia total del circuito, que será Z1, esta será la impedancia 1, esta será la impedancia 2 y esta será la impedancia 3, ¿cierto? O podría ser un gran circuito con una gran impedancia, que sería la impedancia total, pero es mucho más complejo. Mejor que lo tomen y lo analicen por separado. Ahora, corriente total, pues obviamente la corriente total, si es un circuito serie, va a ser mucho más fácil de analizar. La corriente en cada uno de los elementos, pues van a analizar la corriente que acá. Bueno, voltaje en cada uno de los componentes del circuito, frecuencias de corte, F1 y F2, ya sabemos cómo hallarla. Frecuencia de resonancia, el ancho de banda y el factor de calidad. Digamos que las ecuaciones, y completar la tabla. No se les olvide el cálculo del error relativo para cada uno de estos valores, ¿cierto? El teórico, el simulado, ¿de qué? De la corriente del voltaje teórico, el voltaje simulado, el error relativo y finalmente el error relativo con los valores de resonancia. Las variables totales, impedancia total y corriente total del circuito. Y básicamente el entregable es la portada, los objetivos de definición corta y clara en cada uno de los conceptos que se solicitan en la tabla, el diagrama y procedimiento matemático del análisis de circuitos, que ya lo encuentran ustedes ahí en la plantilla, las capturas de pantalla de las simulaciones, la tabla de valores incluyendo los errores relativos,
y al menos 2 conclusiones, la referencia bibliográfica. Y aquí este sería la guía rápidamente. Y aquí en el campus, aquí miremos acá, y actividades, disculpen un minuto, yo miro, es acá. Entonces tenemos esta parte. Recordemos, a ver, aquí. Excúsenme acá un momentico. Pues acá está la carpeta que en donde vamos a mirar aquí en análisis de circuitos. Recuerden por favor participar acá en el foro. Aquí está el foro ya habilitado. Ya lo veían ustedes. Y aquí en el foro, que era lo que quería mostrarles, ustedes se encuentran acá, observen, aquí en el foro. Voy a mirar acá en... Si ustedes van, mira, aquí está la plantilla. En cada grupo van a encontrar acá. Entonces, se abrió el 15 de abril. Aquí hay por favor, aquí hay una, permítanme, yo les voy a comentar porque para nosotros no está hasta el 12 de mayo. Ya les voy a mostrar la agenda. Ahorita miramos hasta qué fecha tenemos, porque aquí hay una incorrección, no lo observé. Y aquí está la plantilla, voy a descargarla para que la observemos. Es por favor, en la plantilla, entonces observen, mire, está el nombre, el código de cada uno de ustedes, nombre, programa y fecha, objetivos mínimos 2, la definición, definan el cuadrito de cada uno de los que escogieron ustedes, qué desarrollar. Bueno, aquí el circuito cambia un poco, ¿cierto? Pero observen que el circuito de nosotros, aquí les voy a cambiar, esta guía, acuérdense que es para el circuito nuestro, ¿cierto? Entonces aquí están, mira, aquí están las ecuaciones, ¿cierto? Y qué procedimiento, inclusive podemos, si deseamos, podemos desarrollar este circuito, pero no, muy seguramente les voy a modificar para el circuito nuestro. Y las conclusiones y la bibliografía, ¿sí? Y por favor, voy a volver acá. La agenda del curso. Nosotros tenemos hasta el 15 de mayo, ¿sí? Entonces tenemos desde el 15 de abril, desde hoy, hasta el 15 de mayo. Entonces tenemos un mes, exacto, ¿sí? Entonces, por favor, para que desarrollen la actividad con calma, mirando cada una de las fases de desarrollo y finalmente haciendo su respectiva entrega, ¿sí? Si surge alguna duda, por favor, pues no duden en, como ya les comenté, contactarme vía Teams en los horarios de atención. Les recuerdo que yo estoy todos los lunes, todos los viernes y los sábados en la mañana. Lunes de las 6 hasta las 8, viernes de 6 a 8 y los sábados de 8 a 10 de la mañana. Entonces, en esos horarios, con gusto estoy atendiendo. Y pues obviamente recordarles que la web conferencia queda grabada y que pues ustedes, se las comparto a ustedes tanto en el ambiente de aprendizaje como en Teams, como en los correos internos del curso. Acordémonos que el correo interno del curso
es el que encontramos acá en la parte, voy a minimizar acá, es el que encontramos acá en la parte superior. Este es el correo del curso. En ocasiones yo hablo del correo interno del curso y algunos como que no, todavía no lo han captado. Entonces es importante que mantengamos eso. Entonces, vuelvo y hablo set de preguntas, inquietudes. Los escucho. Bueno, eso me puede indicar dos cosas. Una, o que todo está claro, o que hay muchas inquietudes o dudas o aspectos por resolver. Eh, Señor, Buenas noches. buenas No, noches, Víctor. pues, no, pues la verdad, yo es que prácticamente ciego porque llegué tarde. Espero me disculpen. La idea era llegar temprano, pero no alcancé. No Entonces se ya preocupe, Víctor. voy a ver la repetición y espero dar lo mejor. Perfecto, no, ahí estamos para apoyarnos. Miren, no entiendan algo. Y esto no solamente para Víctor, entiendan que todos y cada uno de ustedes tienen sus ocupaciones, tienen tiempos limitados, pero que eso no nos impida hacer, como lo decía Víctor, y hago mías sus palabras, el hacer un buen desarrollo, entregar lo mejor, y que cuando se nos presente algún inconveniente, por favor, lo informemos. Eh, Hay ocasiones en que muchos de ustedes no han entregado a tiempo o las actividades y pues uno entiende que eh, hay momentos en que no es porque uno o porque ustedes no quieran, sino porque los tiempos no les dan. De frente a eso, yo les pido que me escriban por el correo interno, por el Teams. Varios de ustedes ya me lo han expresado, algunos me pidieron un espacio para entregar el producto de la actividad 2 que no le alcanzaron a entregar y pues les extendí el plazo hasta el miércoles, pero eso no quiere decir pues que lo tomamos como una costumbre, pero sí que entendamos que a este lado también hay otro ser humano que comprende perfectamente sus dificultades y que en ocasiones no es porque uno no quiera, sino porque el tiempo del trabajo no se lo permite. Entonces, si no hay más inquietudes, más preguntas, yo voy a cerrar grabación y desearles una feliz noche y esperar que podamos resolver y desarrollar la actividad 3 con tiempo. Recuerden que en la fase 4 o en la actividad 4, que ya es la fase 5, vamos a desarrollar un ejercicio de carácter práctico que ustedes deben de entregar como producto final. Y espero que también hayan podido desarrollar el componente práctico, que en el mismo componente práctico, pues eso les ayuda bastante a ustedes. Quiero también, antes de terminar, invitarlos, yo les compartí por Teams a un evento que va a haber el próximo jueves sobre automatización y redes, para que por favor hagan la inscripción y pues participen de manera activa. Estoy analizando la posibilidad de que las personas que participen en estas dos eventos que vamos a tener el próximo jueves y el jueves 18, jueves 25, pues otorgarles unos puntos que les permitan ayudar previo, pues entrega de un pequeño informe sobre lo que trató cada una de las conferencias. Yo creería que mañana les estoy definiendo eso para que pues todos ustedes revisen el Teams y hagan en lo posible esta noche la inscripción o mañana en el transcurso del día. Entonces, agradecerles su tiempo, agradecerles su presencia y decirles que pues si no hay otra intervención,